Seguimos con la SEC te lleva al Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca que se celebra estos días en Florencia. Y vamos a ir a los resúmenes de las comunicaciones españolas presentadas en la tercera jornada. El doctor Josafat Espitaleri, del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, nos presenta un estudio muy interesante sobre los cambios en la función renal que ocurren en los meses de verano en aquellas poblaciones mediterráneas. Para ello, recogieron todos los pacientes que están en seguimiento desde 2001 hasta 2018 y todas las creatininas y filtrados glomerulares que tenían de ellos. Y se establecieron dos periodos de tiempo. Por un lado, el verano, que iba comprendido entre junio y septiembre, y el resto de tiempo del año. Como vemos, los resultados son muy interesantes y en verano existe un empeoramiento de la creatinina que en paralelo se traduce en una disminución del filtrado glomerular, y vemos aquí analizado también por diferentes franjas de tiempo de 4 años la temperatura que hubo en Badalona en todos esos años, y vemos claramente cómo en los meses de verano se incrementa la temperatura. Por lo tanto, podríamos concluir de este estudio que en verano tenemos que ajustar el tratamiento vasodilatador y diurético de nuestros pacientes para evitar ese empeoramiento de la función renal. La doctora Alba Maestro, del Hospital de Sant Pau de Barcelona, nos presenta el impacto que tuvo el confinamiento y aislamiento social por la COVID-19 en los pacientes trasplantados cardíacos. Sabemos que las principales sociedades recomendaron el aislamiento social, especialmente en estos pacientes, y reducir las visitas hospitalarias. Pero realmente esto les impacta. En febrero del 2021 se hizo un corte transversal y se hicieron unas encuestas, que las vemos aquí preespecificadas, sobre calidad de vida, sobre actividad física y sobre estrés emocional en estos pacientes. Lo que vimos es que un 62% de los pacientes tuvieron miedo en algún momento de la COVID, solo un 37% de ellos habían salido a la calle en el momento del confinamiento total, la mayoría utilizaban mascarillas FFP2, un 11% pasaron el COVID y solo 2 de ellos tuvieron que ser ingresados en el hospital. Un 46% vieron canceladas sus visitas al hospital, pero todos recibieron una visita, al menos telefónica, y el grado de satisfacción de esta visita fue correcto. En cuanto a la encuesta 5Q5D, vemos que sobre todo aquejaban dolor y disconfort y síndromes de ansiedad y depresión. En cuanto al estado emocional, vemos que muchos tenían miedo y preocupación, insomnia, tristeza y ansiedad. Según la encuesta Hatch, un 18% hubiera recibido el diagnóstico de depresión o ansiedad. Por otro lado, vemos que un 49% redujo su actividad física y aquejaron también ganancia de peso. El doctor Rodenàs, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, nos presenta un estudio también muy interesante, coste-eficacia, sobre el implante de un DAI en prevención primaria para la muerte súbita. Por un lado, primero analizado todos los estudios que se habían publicado randomizados sobre la eficacia de este dispositivo, posteriormente un análisis de seguridad según las complicaciones que aparecen en el seguimiento y finalmente el coste que causan estas complicaciones, y se estableció un modelo de Markov. Lo que vieron es que tanto en los pacientes isquémicos como no isquémicos hubo una disminución de la muerte por cualquier causa y sobre todo a nivel de disminución de la muerte súbita, pero que esta eficacia se perdía cuando mirábamos las edades. Solo aquellos pacientes por debajo de 65 años se veían efectivos. En cuanto al análisis de coste-eficacia expresados en años de vida ajustado por calidad, vemos que en los pacientes con insuficiencia cardíaca de causa isquémica teníamos un punto de 19 versus 31 en los no isquémicos, fijando un corte de 25 años ajustados por calidad. Vemos que en aquellos pacientes no isquémicos menores de 68 años sí que obtenían por debajo de este 25 punto de corte que habíamos obtenido. Por lo tanto, lo que concluyen de este estudio es que en los pacientes isquémicos no hay dudas de la prevención primaria del DAI, y en los no isquémicos se beneficiarían aquellos que están por debajo de 68 años.
Y por último, la doctora Goena del Hospital de Mendaro nos presenta un estudio sobre cómo diferenciar la amiloidosis por transtirretina de la cardiopatía hipertensiva en una preservada. Para ello hicieron un análisis retrospectivo de todos los pacientes donde había habido sospecha de transtirretina en su hospital. Les hicieron a todos una gammagrafía y también un estudio monoclonal, y con esto obtuvieron aquellos pacientes clasificados como transtirretina positiva y aquellos pacientes como transtirretina negativa. De este grupo de aquí, el segundo grupo, si tenían la presión arterial alta, eran clasificados como una miocardiopatía hipertensiva. Y de aquí salen los diferentes resultados. Vemos que en la transtirretina, de las características basales, son pacientes que tienen más intolerancia a los IECAs o betabloqueantes y más hipotensión ortostática, que tienen más antecedentes del síndrome del túnel carpiano. A nivel del electro, vemos que tienen más posibilidad de encontrar un patrón de pseudoinfarto o bloqueos AV de cualquier grado. A nivel del ecocardio, vemos que son pacientes que tienen un grosor del tabique mayor y una aurícula más dilatada y menor FEBI. Vemos que también tienen una alteración del strain mayor que los pacientes con hipertensiva, y a nivel de la resonancia magnética vemos que tienen el patrón típico de realce tardío de gadolinio, un patrón supraendocárdico difuso. Y esto es todo. Os animo a que sigáis viendo los vídeos de la SEC te lleva.